Hay un anuncio que Patek Philippe ha estado publicando durante 27 años consecutivos. Lo has visto en aeropuertos, en revistas de primera clase, en las páginas de The Economist. Dice exactamente esto. Nunca posees un Patek Philippe, simplemente lo cuidas para la siguiente generación. Es una de las frases más citadas en la historia del marketing de lujo, y es, técnicamente, una mentira calculada. Cómo una empresa familiar suiza convenció a millones de personas de que gastar $50,000 en un reloj no es un gasto, sino un acto de amor hacia sus hijos. Para entender lo que hizo Patek Philippe, tienes que entender cómo se vendían los relojes de lujo antes de los años 90. Era simple, brutal, incluso. Las marcas te mostraban el movimiento, te explicaban las complicaciones mecánicas, te hablaban de los maestros relojeros, de los años de formación, de las horas de ensamblaje manual. Era una conversación entre ingenieros, comprabas precisión, comprabas artesanía. Era casi industrial en su lógica. Materiales más mano de obra, más historia, igual a precio. Piensen en esto como si los restaurantes de alta cocina solo te vendieran el menú describiendo los ingredientes y la temperatura de cocción. Técnicamente correcto, completamente frío. El problema es que ese modelo tenía un techo. Podías cobrar más por mejores materiales, por movimientos más complicados, por mayor precisión. Pero había un límite natural. En algún punto, el cliente preguntaba, ¿cuánto más preciso necesita ser un reloj? Rolex había resuelto parte de esto vendiendo estatus profesional. Un Submariner era el reloj de los buzos, de los pilotos, de los hombres que hacían cosas. Audemars Piguet había resuelto otra parte vendiendo rebelión dentro del lujo, el Royal Oak de acero, que costaba más que el oro. Pero nadie había resuelto el problema más profundo del lujo. ¿Cómo justificar un precio que no tiene ninguna relación racional con lo que el objeto hace? Nadie. Hasta que Patek Philippe contrató a una agencia de publicidad en Ginebra llamada Leagas Delaney en 1996. Philippe Stern llevaba décadas dirigiendo Patek Philippe cuando se enfrentó a un problema que amenazaba la marca desde adentro. Los relojes eran extraordinarios. El calibre 89, creado en 1989 para el 150 aniversario de la marca, tenía 33 complicaciones, 1,728 partes, y tardó 9 años en desarrollarse. Era objetivamente el reloj más complicado jamás fabricado en ese momento, y aún así, el mercado no crecía como debería. El problema no era el producto, era el argumento de venta. Stern tuvo una pregunta que cambió todo. ¿Qué pasaría si dejáramos de vender el reloj y empezáramos a vender la culpa de no comprarlo? No la aspiración, la culpa. Aquí está lo que nadie te dice sobre esa campaña. El equipo creativo de Leagas Delaney pasó meses estudiando por qué los compradores de lujo, específicamente hombres de entre 40 y 55 años con patrimonio alto, posponían la decisión de compra. Y encontraron algo fascinante. No era el precio lo que los detenía, era la justificación interna. Un hombre puede comprarse un Ferrari y explicárselo a su esposa como una inversión en experiencia. Puede comprarse una casa en la montaña y llamarlo planificación patrimonial. Pero, ¿cómo le explicas a alguien que gastaste $80,000 en un reloj? Stern vio lo que nadie más estaba viendo. La barrera no era económica, era narrativa. Patek Philippe tenía 3 activos que ninguna otra marca podía replicar, y los usó de una manera que el mercado nunca esperaba. Primero, tenía el único argumento de continuidad familiar verificable en la industria. Patek Philippe es la única gran manufactura relojera suiza que ha permanecido completamente independiente y en manos de la misma familia, los Stern, desde 1932. Rolex es una fundación. LVMH y Richemont se comieron al resto. Esa independencia no era solo un dato corporativo, era la prueba viviente de que los Stern creían genuinamente en pasar cosas de generación en generación. La campaña no inventó una narrativa, amplificó una verdad que ya existía. Segundo, Patek tenía el mercado secundario más sólido de toda la industria relojera. En 1999, un Patek Philippe, referencia 1518, se vendió en subasta por $1,100,000. En 2016, otro, referencia 1518, rompió el récord de relojes en subasta, alcanzando $11 millones. Eso no es apreciación. Es una tasa de retorno que avergüenza a la mayoría de los fondos de inversión.
Esto significaba que la promesa de cuidarlo para la siguiente generación tenía un respaldo financiero real. No era solo poesía. Tercero, y esto es lo brillante, Patek construyó su estrategia de distribución como un sistema de exclusión activa. Hoy, existen menos de 300 puntos de venta autorizados en todo el mundo. Para comparar, Rolex tiene cerca de 4.000 distribuidores autorizados. Apple tiene más de 500 tiendas propias solo en Estados Unidos. Cuando algo es difícil de comprar, el acto de comprarlo se convierte en parte del valor. Pero había un problema que amenazaba con destruir toda la estrategia antes de que comenzara. En 1996, el mercado de relojes de lujo estaba siendo atacado desde dos frentes simultáneamente. Por un lado, la crisis del cuarzo de los años 70 y 80 había dejado cicatrices profundas. Los relojes de cuarzo japoneses, especialmente los de Seiko y Citizen, eran objetivamente más precisos que cualquier movimiento mecánico suizo. Un Casio de $15 llegaba tarde o adelantado por segundos al mes. Un Patek Philippe de $50,000 podía llegar tarde o adelantado por segundos al día. Técnicamente, el reloj barato era superior en su función principal. Por otro lado, estaban emergiendo los primeros teléfonos móviles. Para 1998, Nokia vendía teléfonos que mostraban la hora con precisión atómica en el bolsillo de cualquier persona. La pregunta que la industria entera se hacía en voz baja era esta: ¿para qué necesitas un reloj mecánico de $50,000 si llevas uno gratuito y más preciso en el bolsillo? Patek Philippe tenía que responder esa pregunta, o morir intentándolo. Aquí es donde se vuelve fascinante. La respuesta convencional habría sido defender la precisión mecánica, mejorar los movimientos, atacar frontalmente la narrativa del cuarzo. Eso es lo que haría cualquier empresa de ingeniería. Patek Philippe hizo exactamente lo opuesto. Reconoció públicamente que sus relojes no eran los más precisos del mundo y argumentó que eso era irrelevante. La campaña de 1996, que todavía corre hoy con variaciones mínimas, no menciona ni una sola especificación técnica. No hay datos de precisión, no hay descripción de complicaciones, no hay referencia a materiales, solo hay una imagen: un padre con su hijo. Y esa frase. El insight fue devastadoramente simple. Si no puedes ganar el argumento funcional, cambia el argumento completamente. Un reloj mecánico no compite con un teléfono en minutos de precisión. Compite con un anillo de bodas en significado. Y aquí están los números que hacen el jaw drop. Antes de la campaña, en 1995, las ventas globales de Patek Philippe rondaban los $200 millones anuales. Para 2019, antes de la pandemia, superaban los $1,5 mil millones. La marca creció 650% en 24 años, en un mercado que se suponía estaba siendo destruido por la tecnología. El Nautilus referencia 5.711, que tiene un precio de lista de aproximadamente $35,000, se revendía en el mercado secundario por entre $100,000 y $150,000 antes de que Patek lo descontinuara en 2021. No fabricaron el reloj más preciso, fabricaron el reloj más deseado. La industria relojera no recibió esto bien. Los puristas de la alta relojería, los verdaderos conocedores, los aficionados como se llaman a sí mismos, vieron la campaña y la llamaron lo que era: manipulación emocional disfrazada de tradición. Foros especializados como What You Seek y Time Zone, que eran las comunidades relojeras de referencia antes de Reddit, llenaron páginas enteras criticando la estrategia. El argumento era siempre el mismo. Patek Philippe estaba vendiendo sentimiento en lugar de ingeniería. Estaba comoditizando la herencia familiar para justificar márgenes obscenos. Un relojero suizo veterano, en una entrevista de 2003 con el International Watch Magazine, dijo textualmente que la campaña era la señal más clara de que la industria había abandonado sus valores fundamentales. Y tenía razón. Patek Philippe había abandonado sus valores fundamentales de ingeniería, y eso fue exactamente lo que la salvó. Aquí está el giro que nadie anticipó. La campaña estaba diseñada para hombres de negocios de entre 40 y 55 años. El comprador tradicional de relojes de lujo, conservador, exitoso, con familia establecida, pero el segmento que más creció no fue ese. Fueron las mujeres. Y no mujeres comprándoles el reloj a sus esposos, mujeres comprándose el reloj para ellas mismas.
La narrativa de pasar algo valioso a la siguiente generación resonó de una manera que Patek no había calculado en las madres. El mercado femenino de Patek, que representaba menos del 15% de sus ventas en los años 90, creció hasta representar cerca del 40% para mediados de los 2010. El segundo segmento inesperado fueron los compradores asiáticos, particularmente en China y Hong Kong. La cultura confuciana de respeto intergeneracional y la importancia de los legados familiares hizo que el mensaje de Patek no necesitara traducción cultural. Era como si la campaña hubiera sido escrita específicamente para ese mercado. Para 2015, Asia representaba más del 50% de las ventas globales de Patek Philippe. Una campaña creada en Ginebra para padres suizos anglosajones se convirtió en el argumento de venta perfecto para familias en Shanghái y Hong Kong. Lo que distingue a Patek de casi cualquier otra marca de lujo es que su sistema de escasez no es solo de producción, es de calificación. Patek Philippe produce aproximadamente 62,000 relojes al año. Para comparar, Rolex produce más de 1 millón. Audemars Piguet produce cerca de 50,000, pero la diferencia no está solo en los números, está en cómo te venden. En muchas boutiques autorizadas de Patek Philippe, no puedes simplemente entrar y comprar el reloj que quieres. Primero tienes que comprar modelos de menor perfil para establecer un historial como cliente. Luego, si el gerente de la boutique considera que eres un comprador serio, y eso puede tomar años, te ofrecen acceso a las referencias más deseadas. Esto no está documentado en ningún manual oficial de Patek Philippe, pero cualquiera que haya intentado comprar un Nautilus o un Aquanaut en los últimos 10 años, te puede confirmar que así funciona. No es una lista de espera. Es un sistema de membresía no declarado donde el precio de entrada es el tiempo y la lealtad demostrada. Y el mercado secundario hace el resto. Cuando un reloj de $35,000 se revende por $120,000. El mensaje al mercado es inequívoco. Si puedes conseguir uno al precio de lista, ya ganaste. En 2022, Patek Philippe generó aproximadamente 1,7 mil millones de dólares en ingresos con 62,000 relojes. Eso es un promedio de $27,400 por reloj. Pero eso es el promedio. El verdadero número está en las referencias icónicas. El Patek Philippe Grandmaster Chime. Referencia 6300A. Fabricado en acero inoxidable, que es inusual para Patek, se vendió en subasta en 2019 por $31 millones. Es el reloj más caro jamás vendido en subasta en la historia. Para poner eso en contexto, ese reloj vale más que un Gulfstream G550. Vale más que un penthouse en Manhattan. Vale más que la nómina anual completa de una empresa mediana. Un solo reloj. En el mercado secundario, los relojes Patek Philippe se aprecian a tasas que avergüenzan a la mayoría de los activos tradicionales. El Nautilus, referencia 5,711 que mencionamos, al precio de lista de $35,000, llegó a venderse en $400,000 en el mercado gris antes de su descontinuación. Eso es una apreciación de más de 1000%. Warren Buffett invierte en empresas con ventajas competitivas sostenibles. Si Patek Philippe cotizara en bolsa, Buffett tendría una posición. Aquí está el principio de negocio que Patek Philippe descubrió y que ningún MBAT enseña directamente. El enemigo más peligroso de cualquier producto premium no es un competidor más barato, es la racionalidad del comprador. Cuando alguien puede justificar racionalmente por qué no necesita tu producto, ya perdiste. La única defensa contra la racionalidad es una narrativa emocional que haga que el argumento racional parezca irrelevante o, peor para el comprador, mezquino. Patek Philippe no vendió un reloj. Vendió la idea de que un hombre que no le deja algo valioso a su hijo está fallando como padre. Que una mujer que no honra su propio éxito con un objeto permanente está subestimando su propio logro. Eso no es marketing, es ingeniería psicológica aplicada al lujo. Y funcionó tan bien que toda la industria lo copió. LVMH lo copió con Louis Vuitton y los baúles de viaje. Hermès lo copió con la Birkin y la lista de espera mítica. Rolex lo copió con la narrativa del Daytona como reloj de la conquista personal. Pero Patek fue primero. Y lo que hizo primero, con la sencillez brutal de esa frase de 1996, todavía no tiene competencia real. Entonces, aquí está la pregunta que me quedo dando vueltas. Y me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Patek Philippe
descubrió una verdad humana genuina, que algunos objetos sí trascienden generaciones y sí merecen ser tratados como herencia, y simplemente tuvo el talento de comunicarla? ¿O construyó una de las operaciones de manipulación emocional más sofisticadas y lucrativas de la historia del marketing de lujo, usando el amor de un padre por su hijo para justificar márgenes que no tienen ninguna relación con la realidad del producto, porque ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo? Y eso, honestamente, es lo que hace la historia tan incómoda. Déjenme saber en los comentarios qué lado están, y nos vemos en el próximo video.